buenas tardes. Bueno, en primer lugar y antes de empezar, agradecer, como no, a los organizadores del Congreso, especialmente a mi amiga Rosana, pues esta invitación y esta deferencia de contar conmigo para poder dirigiros la palabra en el día de hoy. Me agrada, por supuesto, estar en un ámbito nuevo para mí, que es la mediación. Bueno, nuevo no, ya hace 3 años así, Rosana nos puso bien al día y nos puso firmes explicándonos allá en Rondonia. Aquí tenemos a mi amigo Elder, que estuvimos ahí en un congreso y es cuando tuvimos también primer conocimiento de la mediación policial, además de estar en el tribunal de su tesis doctoral, Elder. Buenos recuerdos de aquella época. Bueno, otros amigos, Jesús, de México, de Nuevo León, muchos otros que estáis, bueno, Josep, por supuesto. Tenemos ya una larga trayectoria en la que nos hemos conocido, ¿verdad? Y nuestro querido amigo, Jean-Paul, con una relación de trabajo desde hace más de 20 y tantos años. Con lo cual, entre otras cosas, después de hablar de él, pues uno se siente un poco, bueno, un poco deprimido, podríamos incluso decir, ¿no? Porque a veces uno brilla un poquitín, etcétera, pero después de Jean-Paul uno no brilla nunca. Tenían que haber hecho al revés, ¿no? Primero hablar yo, y bueno, no habla mal de todo este paisano, y luego ya viene él, y entonces, pues mira, al revés me ha tocado, bueno, saldremos ensobrecidos. Yo os quería hablar. Yo no soy un especialista en mediación policial y, por lo tanto, hay muchos temas y muchas cuestiones que vosotros os enfrentáis y dilemas, como veremos luego, no tanto dilemas como retos, ¿verdad?, dilemas que os encontráis, de los cuales yo no soy consciente. Por lo tanto, no estoy en el ámbito de la mediación policial, no estoy en el río metido, ¿no?, sino que me voy a permitir salir del río o de otros barros en los que sí suelo estar metido e intentar subirme a la montaña y desde mi reflexión de los últimos años que hemos hecho de la ética en la... Hay que darle a este, ¿no? Sí, de la ética en la mediación. Ahí tenéis una serie de referencias para el que le puedan interesar el profundizar en el tema de la ética en la mediación, una serie de propuestas que hemos venido haciendo yo y mi equipo en los últimos años, ¿no? Entonces, os voy a hablar un poco desde el río en otros ámbitos, no en el policial, y desde la montaña de la reflexión general de la ética, ¿no? Bueno, yo llevo mucho, el que me conoce sabe en parte qué cuestiones voy a hablar o qué cuestiones voy a decir, porque yo llevo una trayectoria en resolución de conflictos de casi 30 años y a lo largo de 30 años pues uno ha ido diciendo tonterías, metiendo la pata, aprendiendo y al final yendo configurando una visión y un abordaje hacia, voy a utilizar la terminología resolución de conflictos, aunque muy oportunamente Jean-Paul habla de transformación. A mí no me suele gustar a veces hablar de transformación porque desde que tenemos el modelo transformativo, pues uno puede estar pensando que estoy hablando, cuando hablo de transformación, siguiendo un poco el marco del modelo transformativo, que no es así. No es que no me parezca el modelo transformativo, sino que cuando hablamos de transformación y Jean-Paul habla de transformación y muchos otros hablan de resolución, estamos diciendo lo mismo. Porque cuando hablamos de resolución, nosotros decimos que no se resuelve un problema, no solo si no se resuelve lo manifiesto, los fuegos, que él decía, sino también las raíces. Eso es resolver un conflicto, cuando lo resuelves de una manera estable y prolongable en el tiempo. Es decir, que has abordado no solo las manifestaciones conflictuales puntuales o contextuales, sino que verdaderamente has profundizado y has llegado a las causas o a las raíces del conflicto y las has abordado. Entonces, realmente es cuando has resuelto un conflicto. Bueno, sin entrar en la discusión de las terminologías, como la más habitual entre nosotros es el de resolución de conflictos, pues es un poco la que voy a utilizar, refiriéndome en la mayoría de las ocasiones a el concepto de transformación de conflictos, según lo usa Jean-Paul. Bueno, como os decía, después de tantos años, reflexiones, meteduras de pata, discusiones, uno tiene una visión un poco amplia
y algo divergente de lo que más habitualmente o tradicionalmente hemos conceptuado como mediación y resolución de conflictos. Una de las cosas, y sobre todo con la entrada del siglo XXI, más que, aunque esto es un proceso, ¿verdad? Hay una constatación, parto de lo más básico, y no voy a entretenerme en lo básico, pero es el punto de partida para toda mi reflexión. El conflicto es permanente y ubicuo, está en todas partes. Todos nosotros lo experimentamos todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestro trabajo en la calle, en nuestro trabajo dentro de nuestros equipos o de nuestras organizaciones y en nuestras familias. El conflicto está en todas partes, es una experiencia humana, universal. Otras, como el amor, igual no son universales. Igual algunos de nosotros no terminamos de amar de verdad, o eso nos dicen en toda la vida, ¿no? Pero el conflicto, por supuesto, cualquiera de los que estáis aquí habéis tenido. Otra cosa que somos muy conscientes en este comienzo, por decirlo así, del siglo XXI, es que cada vez nos damos cuenta más de que no estamos de acuerdo en qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Y esto nos va marcando a la mediación y a la resolución de conflictos, ¿eh? Porque generalmente decimos resolución de conflictos son unos procedimientos pacíficos, consensuados, que llevan a resultados sustanciales justos o equitativos. ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? Lo que para uno es justo, para el otro no es justo. Tenemos que ser conscientes y asumir, antes de empezar, de hablar de mediación siquiera, que hay una gran diversidad sobre los valores incluso básicos, no sobre los valores cotidianos o superficiales relativamente, sino incluso sobre los valores básicos, que nos hacen, como digo, incluso distinguir o diferenciarnos de lo que consideramos que es un resultado, porque al final, en nuestros procesos de resolución de conflictos vamos a llegar a un tipo de resultados, ¿acuerdo o no? Pero siempre resultados. ¿Esos resultados son justos o no? Veremos más tarde que para considerar la actuación de los mediadores como ética o no, vamos a tener que tener en cuenta tres elementos, que luego veremos cómo lo valoramos cada uno de nosotros, y probablemente diferentes según en qué contextos, ¿no? Pero la actuación ética del mediador va a suponer el respeto a determinados principios o valores fundamentales de la resolución de conflictos. Y uno va a ser este. Si el resultado del proceso es justo y equitativo, pues no digo nada. ¿En qué terreno nos metemos, no? Bueno, no voy a adelantar el terreno. Por lo tanto, tenemos ya dos principios fundamentales que nos llevan a que si el conflicto es ubicuo. Y segundo, cualquier tipo de resolución o de resultado de los conflictos o de los procesos, nos diferenciamos entre defendemos puntos conflictivos diferentes sobre qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué no es justo, nos va a marcar qué tipo de procesos vamos a tener que utilizar. Porque los procesos y los modelos que vayamos a utilizar de alguna manera enmarcan ya el resultado y la moralidad del resultado. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. No siempre las mediaciones, y menos, o la mediación, el modelo de mediación que estamos utilizando. A la mañana nos planteaban los Mossos de Escuadra, que era un modelo de mediación fundamentalmente transformativo con algunos elementos narrativos. Muy bien, pues si utilizamos un modelo transformativo con algún elemento narrativo, ya sabemos qué camino hemos tomado. Ya sabemos hacia qué tipo de resultado nos estamos refiriendo y hacia qué tipos de resultado consideramos desde el principio y antes de empezar que son buenos o que son malos. Ya sabemos lo que queremos. Tenemos una intencionalidad. Luego decimos que somos neutrales los mediadores. Ni en nada. Pero bueno, eso podremos tocarlo dentro de un ratito. Bueno, por lo tanto, tenemos un problema de entrada. Somos todos distintos. Tenemos ideologías distintas, tenemos modos de pensar la vida, de conceptualizar la vida, de, como decíamos, conceptualizar lo bueno y lo malo diferente, y entramos en el mundo de la resolución de conflictos. Y vamos a intentar utilizar una serie de metodologías. Primero que me pregunto, ¿qué metodología vamos a utilizar? Ya os digo desde el principio, estamos en mediación policial, pero yo digo que tenemos excesivamente sacralizada la mediación, porque la mediación de la resolución de conflictos, el mundo en el que vivimos, la complejidad de conflictos en los que nos encontramos, la complejidad y la diversidad de personas con las que nos encontramos, requieren
metodologías y procesos diversos, porque todos los conflictos no son iguales, todas las personas no son iguales, todos los contextos no son iguales. Yo siempre suelo poner un ejemplo. Hay un dicho en inglés que dice: a un martillo todo se le hacen clavos. Es decir, vea lo que vea, el martillo solo sabe hacer ¡bum!, golpear como si fuera un clavo. Pero resulta es que de repente un día me he encontrado con un tornillo. Y lo que requiere el tornillo no es un martillo, sino un destornillador. Pero claro, si a un martillo ve un tornillo, lo que va a hacer es golpearlo y clavarlo como si fuera un clavo. Pues no, señor, está usted haciéndolo mal y lo está introduciendo mal. Y no va a conseguir los resultados que usted desea. Porque ese conflicto que usted tiene ahí no requiere mediación. O no requiere el tipo de mediación al que usted está acostumbrado a hacer, sino que requiere algo más allá o algo diferente. Yo soy de los que defiende lo que le llamamos una diversidad de procesos. Porque la resolución de conflictos es resolución de conflictos, no es mediación. Mediación es un procedimiento, una técnica, la más popular, la más extendida, probablemente de las mejores, las que tenga más flexibilidad o más capacidad de adaptarse a muchas situaciones, pero no a todas ni muchísimo menos. Y además en muchas circunstancias, aunque pueda servir, hay otros procedimientos, otras estrategias, otros abordajes que son mejores que la propia mediación. Por lo tanto, empiezo abordando o planteando que es importante considerar una pluralidad de procesos, que van a compartir, como estamos en resolución de conflictos, van a compartir una serie de valores. Pero son unos valores muy mínimos, perdón, una serie de principios que son mínimos, que no van más allá de la autodeterminación, de la no violencia, de la diversidad y poco más. Y a partir de eso, lo importante para nosotros los profesionales de resolución de conflicto son las personas, las comunidades y los conflictos en los que se encuentran inmersos. No es importante ni la mediación, sea el modelo que sea. Lo importante no es el modelo transaccional, el modelo narrativo, el modelo Harvard, todos los modelos que usted quiera. Eso es secundario. Lo importante son las personas, las comunidades y los conflictos en los que se encuentran inmersos. A partir de eso, de las personas y comunidades y de los conflictos que tienen, y a partir de esos principios básicos que responden a una voluntad que tenemos de ayudar a nuestros entornos a que resuelvan sus conflictos de manera compartida y de manera pacífica. Eso es lo importante. A partir de entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? Es muy importante la labor de Josep, aceptando, no aceptando, gustándote, no te gustando más esa técnica, otra técnica, lo demás. Es importante el análisis del conflicto, porque en función de las personas con las que estemos trabajando y las comunidades que estemos trabajando y el análisis que hagamos del conflicto, decidiremos cuál es el abordaje que vamos a llevar. No vamos a decir, mediación, venga, y ahora un embudo así de grande, ¿verdad? Y entonces empezamos a meter las cosas, que es la conflictividad de nuestra situación, y la mediación es el tubito que sale del embudo, ¿verdad? Entonces, claro, empezamos a meter y se me atora, no me sale. ¿Por qué? Pues porque estoy metiéndolo todo en un embudo que no da suficiente para esa complejidad, a esa diversidad de conflictos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, uno de los... aparte de que el conflicto es humano y ubicuo, parte del reconocimiento de esa diversidad hasta en los valores básicos, el tercer punto que os planteo es ese de pluralismo de procesos. Siguiente punto, o siguiendo este punto del pluralismo de procesos, nos planteamos lo siguiente. Vamos a ver, ¿por qué? Yo siempre me pregunto, hemos sacralizado, hemos divinizado la mediación. A nosotros como profesionales policías, o la mayoría aquí policías, pero en otros sitios, otros ámbitos, ¿quién os había dicho que cuando queréis utilizar las técnicas de resolución de conflictos sois terceras partes? ¿Quién os ha mandado ser, perdona Rosana, quién os ha mandado ser mediadores? ¿Por qué tenéis que ser mediadores cuando os vais a abordar un conflicto? Si estáis en mediación, en un proceso formal de mediación, tendréis que ser mediadores.
Y tendréis que seguir las técnicas, el proceso, las fases, las técnicas de la mediación. Pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que tenemos que ser terceras partes? Hemos divinizado o hemos incluso monopolizado la función de resolución de conflictos como de terceras partes. A nosotros en mediación comunitaria tenemos aquí a mi amigo Óscar. Le pasará a Óscar en muchas ocasiones, supongo, en su centro, que acude una persona al centro de mediación y dice, mire usted, tengo un problema. Hoy a la mañana y ayer han estado hablando de los ruidos, ¿no?, como uno de los conflictos muy habituales con los que solemos encontrarnos, ¿no? Ya tengo una vecina, es el conflicto típico, que a la mañana se levanta a las 5, va a ir a trabajar a las 6 y se pone los tacones y empieza a caminar por la casa, que se ponga en el último momento. Lleva media hora, 3/4 de hora con los tacones y no me deja dormir. Le llamó 5 o 6 veces la atención y encima el otro día me insultó y casi me pega. Por eso vengo a ustedes a que me han dicho que suelen ayudar a las personas que tienen estos problemas a resolver sus conflictos. Le dice, sí, ¿me quiere dar usted la dirección o el teléfono o el nombre de la otra persona para que le invitemos a un proceso de mediación? Y sí, mire, se llama María Antonia y tal y vive en tal sitio, tiene tal dirección o tal número de teléfono, lo que fuera. Le llamamos a la señora María Antonia y la señora María Antonia dice, ¿qué? ¿Mediación con esa? Mire, me quiere volver loca, no me deja en paz. Cualquier cosa que haga, si enciendo el grifo, si todo el día se está quejando, estoy harta. Si quiere que me lleve, que me denuncie, que haga lo que quiera, que no quiero ni verle la cara. La mediación es voluntaria, queridos amigos, queridas amigas. Entonces va Óscar, el bueno de él, y le llama otra vez a la señora Consuelo, antes no sé cómo la llamaba, pero le llama a la señora Consuelo y le dice, señora Consuelo, mire, ya sabe usted que le expliqué inicialmente que la mediación es un proceso voluntario y tal, y que resolución de conflictos, en donde una tercera... Sí, ya me lo contó. Bueno, pues en lo voluntario, mire, es que la señora María Antonia ha dicho que no quiere. Yo sabía que esa es una... pero me habían dicho que ustedes me iban a ayudar, sí, pero es que, le recuerdo, solo le podemos ayudar, porque la mediación es voluntaria, si la señora Consuelo acepta. Y no ha aceptado y, por lo tanto, vamos a archivar como no mediable y si en el futuro usted, como ve posibilidades de que podamos hablar con la señora Consuelo, pues nos vuelve a avisar y reactivamos el caso. Digo, vale, fenómeno. Unos especialistas en resolución de conflictos son magníficos. ¿Para qué servimos nosotros? Y ahora ya me refiero ya no a vosotros policías, ¿no?, que a nosotros mediadores. Si de todos los conflictos que hay en la sociedad solo vamos a dar entrada a aquellos que nos acuden a nosotros y que voluntariamente las dos partes quieren resolver su conflicto a través del diálogo, pues chicos, ¿para qué servimos? Para poquito. Servimos para algo, pero para poco. ¿Qué pasa con todo el resto de conflictos, la infinidad de conflictos que nos rodean en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestros barrios, en nuestras ciudades? ¿Qué pasa con todos esos conflictos a los que no podemos abordar en mediación por muchísimas razones, por falta de voluntad, por falta de poder localizar, por falta de 1000 cosas? No podemos abordar. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué tenemos que ser mediadores? ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Por qué no podemos ser lo que yo llamo aliados? ¿Por qué no me puedo poner yo al lado de la señora Consuelo y trabajar con ella a ver cómo puede abordar para manejar ese conflicto, para que de alguna manera ese conflicto no escale y para ver cómo puede ir manejándolo de tal manera que pueda ir incluyéndole a la otra persona y pueda afrontar, o bien resolviendo el conflicto a medio plazo, porque le voy a ir ayudando a que esa persona afronte de otra manera distinta la situación, o bien convivir pacíficamente en conflicto. Porque mala noticia, que creo que ya la sabéis, ¿verdad? Sobre todo por experiencia, todos los conflictos no se resuelven. Y además, a veces ni es el momento para que sean resueltos, porque no están en esa fase como para resolver. A veces los conflictos tienen que escalar antes de comenzar el camino de la resolución. Entonces, muy importante en nuestra labor como profesionales en resolución de conflictos o como policías que trabajáis en resolución de conflictos, es no solo ayudar a resolver conflictos, sino ayudar a que en conflictos que por las razones que sean, ya os digo, o fase o cualquier otra circunstancia, no se pueden resolver,
podamos ayudar a esas personas o a esas comunidades a convivir pacíficamente en conflicto. Intentar resolver también los conflictos antes de tiempo, como todos los profesionales en conflicto sabemos, pueden incluso intensificar el conflicto y hacer la labor más difícil para el futuro. No es el momento de resolverlo, es el momento de hablar, de comprenderse quizás algo mejor, pero no de pasar directamente al abordaje de la solución. Y eso es muy importante. Y sí es una labor, y por eso la resolución a veces también nos lleva a engaño. No es siempre labor nuestra la resolución, sino el acompañamiento y la enseñanza de ayudar a la gente a convivir pacíficamente en conflicto. Por lo tanto, podemos ser aliados. Y, en tercer lugar, algo que no he oído estos días comentar aquí, quizás lo habéis comentado en otro momento, o lo comentaréis, o si no, también tendréis que entrar en ese ámbito. Y tengo aquí a Óscar, también hago también referencia a él, porque es otro de mis reflexiones o de lo que veo que es imperioso en los profesionales de resolución de conflictos, es intervenir en aquellas situaciones en donde la mediación no es adecuada porque los implicados son comunidades enteras o grandes números de personas, en donde la mediación en sí no es factible, porque nosotros sí hemos desarrollado la mediación multiparte, pero la mediación multiparte también tiene sus limitaciones con el número de partes, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando un conflicto implica de manera importante a un número amplio de personas, a un barrio, a una comunidad, a una religión, a un grupo, pero extenso, en la que es muy difícil hoy en día? También otra característica del mundo del siglo XXI, ¿verdad?, que tenemos, es la complejidad social. Es decir, antes, cuando yo era joven, estábamos acostumbrados a visiones de la vida más maniqueas y claras, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la izquierda, qué es la derecha, que lo teníamos todo bastante clarito, ¿verdad? ¿Cuál es la normalidad sexual, cuál es la anormalidad sexual, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que es socialmente adecuado y ahora socialmente inadecuado? Ahora saquemos aquí sobre la mesa cualquier tema, el que se os ocurra, y aquí no encontramos dos personas que opinen al 100% igual en ninguno de los temas que saquemos sobre la mesa. Hay una diversidad de opiniones, diversidad, que es a lo que le llamamos diversidad social, impresionante, en la cual la variabilidad, porque la uniformidad, cuando el conflicto escala, que tenemos por ejemplo ahora el conflicto reciente, ¿verdad?, cuando el conflicto escala, parece que se monopolizan las posiciones y las que aparecen públicamente son 2 o 3 o 4 posiciones diferentes, pero no es cierto. Debajo de cada una de esas posiciones hay una diversidad enorme, que en momentos de crisis y de confrontación las diferencias desaparecen y aparecen como monolitos o como posiciones uniformes, pero que es falso, no existe, nunca ha existido. Luego no os preocupéis que ya aparecerán aquellos que yo no pensaba así, pero ¿y por qué no lo decías en aquel momento? Bueno, porque es una reacción típica de un momento de crisis. Bueno, tenemos que reaccionar. El primer principio que he dicho es el pluralismo de procesos, y el siguiente que quiero introducir es el de la creatividad, que tiene que ver con otro principio o con otra realidad de principios del siglo XXI. Nos he dicho la diversidad social, que por lo tanto necesitamos enfoques cada vez más participativos porque hay mucha diversidad. Esta es una diversidad que se le llama generativa. Es decir, las soluciones del pasado no sirven para los problemas del presente. Los problemas del presente no son los mismos que antes, pero más o menos intensos. No, la diferencia no está en intensidad. La diferencia está que vivimos en un mundo muy diferente, en un mundo con conflictos cada vez más complejos y conflictos para los cuales las soluciones que habíamos utilizado en el pasado no sirven. Lo contaban también hoy a la mañana muy claramente los Mossos d'Esquadra, como en el 2012, en esas situaciones en las que nos planteaban, la situación era diferente, porque aparte de la confrontación que había allí, había toda una red y había todo un movimiento de opiniones que, tal y como se podía abordar eso hace 15 años, hoy en día no se puede abordar. Las soluciones del pasado no sirven para el presente. Hay que pensar fuera de la caja
de las soluciones de siempre. Os tenía apuntado, me ha hecho mucha ilusión que Jean-Paul haya hecho referencia a su libro, que yo os lo pensaba recomendar precisamente en este ámbito, su libro de 2005, publicado en castellano en el 2007, a honor también una asociación de la que yo fui cofundador, Guernica Gogoratús, un libro que se llama, como él bien ha dicho, La imaginación moral, el arte y el alma de la construcción del paz. ¿Y por qué lo iba a mencionar? Lo iba a mencionar porque en ese libro, a través de 4 historias, de la que ha contado una, lo que él propone y lo que él dice es que la resolución de conflictos no es que no lo sea, que también lo es, no es solo una serie, vamos a decir, de técnicas aprendidas y bien aprendidas, sino que además es un arte. Un arte en el que los profesionales, lo estoy leyendo literalmente, de la resolución de conflictos han de imaginar su trabajo como un acto creativo, haciendo un ejercicio de lo que Lederer llama imaginación moral. Es decir, que está bien que tengamos una teoría. Es fundamental, porque las teorías y los modelos de mediación nos ayudan a estructurar, a comprender el entorno, no es andar despistados, ¿verdad? Es decir, son marcos abstractos que nos dan explicaciones, nos dicen, de ellos cuelgan, vamos a decir, una serie de prescripciones y una serie de técnicas que nosotros podemos ir utilizando. Pero luego esas técnicas, esos modelos, esas técnicas se enfrentan a la realidad, que él decía uno de los 5 principios del comportamiento ético, que ha dicho, al sitio que vayas, primero sumérgete a la experiencia, ve qué es lo que está ocurriendo y entonces te va a decir, oye, el modelo no me sirve, necesito creatividad, hacer algo diferente, algo distinto. Todos los mediadores hemos hecho algo diferente y distinto toda la vida, solo que teníamos mala conciencia y no lo contábamos. ¿Por qué? Porque en mediación no se puede hacer esto, en mediación no se puede hacer esto, en mediación hay que hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede sugerir, no se puede tal, no se puede cual, y luego nos encontrábamos en una mediación y nos encontrábamos que o salgo por aquí o no salgo por ningún sitio, y por lo tanto salgo por aquí. ¿Qué ocurría? Que luego no lo contábamos, porque si lo contábamos, ¿pero qué has hecho? Que eso no se hace, que eso está mal. Esto es el día a día, pero tranquilos, a ver, vamos a ir tranquilizándonos. Porque eso está bien. Vamos a verlo luego, ¿no? Hay que tener una buena teoría. Hay que tener una práctica y cada vez una práctica mayor, mejor y más depurada. Y unas técnicas depuradas. Y luego, a partir de eso, lo que le llamo yo creatividad emergente. A partir de eso vamos a ver qué sale, qué nos inventamos para poder afrontar eso, que si no nos inventamos algo, si no hacemos algo diferente, esto no avanza para adelante. Y por lo tanto, tener esa capacidad, insisto, informada, bien, cuando hagamos algo, que no lo hagamos porque nos sale, sino sabemos por qué lo hacemos. Es decir, estamos bien formados, tenemos un buen... Mientras no estemos bien formados, lo mejor es que nos atañamos. Bueno, nos fijemos bien a las normas y seguimos las normas y las técnicas, no hagamos barbaridades, todo no está permitido. Por lo tanto, aquí, poliqui. Este tipo de afrontamiento que os digo es cuando ya estáis más seguros. ¿Por qué? Porque la realidad os supera. Los importantes no sois vosotros, los mediadores policiales, por mucho que vayáis con uniforme, sin uniforme, guapos, feos o regulares, me da igual. No son los importantes, ni vosotros, ni vuestro modelo de mediación. Tampoco importa nada. Importa la gente, las comunidades y los conflictos que tienen. Y vosotros sois lo que una jueza francesa le oí y me encantó, sois videodegradables. Vosotros podéis, y además es lo mejor, ¿verdad? Vais desapareciendo, yo no soy nadie, me degrado. Ellos van solucionando su conflicto, no decimos la autodeterminación. Pues tú cada vez menos y ellos cada vez más, porque ellos son los importantes. A veces tenemos como un ego los mediadores, ¿no? Y hablamos de los mediadores y los estilos de mediación y los modelos de mediación y todos los mediadores. No, si nosotros es secundario.
Lo principal es lo otro. Lo principal, los protagonistas, son las personas que tienen conflicto y su conflicto. No yo, el listo, que vengo aquí a ayudaros con mis técnicas, con mis... Por lo tanto, desacralicemos un poco también los modelos, las técnicas, y pongamos en importancia y valor lo que es verdaderamente importante y lo que está en nuestro inicio. ¿Qué creéis? Que el modelo transformativo, que tanto nos gusta ahora, o el modelo narrativo, que como es un poco parecido, pero nos habla de la narración, claro, las que nos cuentan, son muy importantes ahora. Pero si eso es nuevo. ¿Qué pasa? ¿Que antes de 1994, que Bussy Folger escribe en su libro, o 2007, que publican Monk y que publican su libro de mediación narrativa, los mediadores no sabíamos hacer nada, no hacíamos nada, o no, de repente lo descubren ellos, que lo importante es la relación y lo importante es la narración, y el mundo cambia, ¿verdad? No. Los conflictos siguen estando, las personas siguen estando, y los profesionales de resolución de conflictos seguimos haciendo muchas cosas que antes también hacíamos, algunas mal, seguimos haciéndolas mal, pero no nos han descubierto nada. Y lo que nos dicen y nos explican que hay que hacer no son los 10 mandamientos. Bueno, para el que esté dentro de ese marco religioso moral. No son unas leyes grabadas en una piedra que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí y que hay que seguir, no matarás, no. Si esto, que lo importante de la relación, lo dicen, que sí es importante, pero bueno, pero lo dice Bussy Folger, y Bussy Folger, que yo sepa, son Bussy Folger, ¿no? Y todas esas definiciones de neutralidad, o todas esas definiciones de si puedo intervenir o no puedo intervenir, o si puedo sugerir o no puedo sugerir, ¿en dónde está escrito? Lo que tenemos que pensar si eso es conveniente o no es conveniente. Si eso ayuda a que las partes resuelvan un conflicto de manera justa, estable, y eso es lo importante. No las discusiones sobre... Estas son secundarias y van dirigidas a responder desde la resolución de conflictos con unos marcos teóricos cada vez más testados y más comprobados, a responder a las realidades cambiantes, que si no nos va a pasar como a los políticos, que las respuestas a los conflictos vienen siempre, o el sistema judicial, que las respuestas a los conflictos vienen siempre con 2 o 3 años de retraso. ¿No? Nosotros tenemos que responder inmediatamente, porque están los conflictos ahí en el día a día y no podemos esperar. Y por lo tanto tenemos que, nosotros le llamamos realizar un enfoque adaptativo, irnos adaptando, como digo, no todo es válido, con una buena formación teórica y con una buena dominio de las técnicas, tenemos que ir adaptándonos a los conflictos y a las personas que tenemos en conflicto. Voy muy bien. Bueno, no lo sé, para mí. Voy a pasar más directamente al tema que nos ocupa, al tema de la ética. ¿Y cuál es mi visión de ese tema? Bueno, lo primero que sí os digo, que a la hora de juzgar un comportamiento, una práctica mediadora como ética o no ética, adecuada o no adecuada, para empezar, viene determinado por el modelo. O sea, ya no es una discusión genérica, lo que es ético y lo que no es ético. Porque lo que es ético para unos, no es ético para otros. Para Bussy Folger jamás será ético que un mediador que considera que lo importante es la autonomía de las partes, su empoderamiento y su capacidad para tomar decisiones, que sería ir en contra de la esencia de la mediación el que un mediador sugiriera soluciones, opciones, y evaluara o valorara la importancia o lo bueno de que es cada una de las opciones. Y por lo tanto jamás, o cualquier comportamiento que transgrediera eso, sería un comportamiento mediador poco ético. Sin embargo, para un mediador evaluativo, considera que el ejercicio de la autonomía solo puede ser verdaderamente realizado si las partes tienen pleno conocimiento del alcance de cuáles son las opciones, del alcance de una de esas opciones, de la legalidad o no legalidad de cada una de esas opciones. Y teniendo el conocimiento pleno de todo ello, es cuando verdaderamente puede tomar decisiones autónomamente. Por lo tanto, el mediador tiene la obligación de poner en conocimiento de las partes las opciones, su valor legal o no, etcétera, etcétera.
No solo no está éticamente contravenido, sino que es su obligación para que verdaderamente es una concepción de la autodeterminación de las partes completamente diferente. Para que te determines tienes que tener plena información de todo. Y luego entonces, mientras que el otro dice, no, la información lo que puede hacer verdaderamente es ir en contra de las creencias de los individuos. Lo que importa es que las partes que son suficientemente inteligentes sean ellas las que tomen su decisión, porque van a tomar según lo que es conveniente y justo para ellas. El otro piensa lo contrario. Por lo tanto, solo en el primer aspecto, ya si estamos en dos modelos distintos, ya la cuestión es... Un anuncio. Hay muchas investigaciones sobre esto. Todos nos definimos como mediadores transformativos, narrativos, mezcla, tenemos nuestra propia autodefinición de cuál es el modelo que nosotros seguimos. Pero sabéis que es mentira, que no es cierto que luego nuestras autodefiniciones de qué tipo de mediador seamos no corresponde con el tipo de mediación que hacemos realmente. Porque lamentablemente, y esto... dos autores de referencia, especialmente uno desde la psicología, que fue profesor mío, Philippe Zimbardo, no sé si os suena. Philippe Zimbardo hizo de joven, de bastante joven, un experimento, igual os suena, el experimento de la prisión en Stanford, que cogió unos estudiantes y construyeron algo parecido a una prisión, ¿verdad? Y unos durante 2 semanas, bueno, no llegó a 10 días, creo que con 1 semana o 8 días le obligaron a cerrar el experimento, ¿no? Porque unos estudiantes hacían de presos y otros estudiantes hacían el rol de carceleros, ¿no? Y a lo largo de los días pues fueron asumiendo los roles y se empezaron a producir una serie de comportamientos abusivos que ya no podían ser permitidos en un experimento también que se considerara ético, ¿no? Y el propio Zimbardo, después de analizar las torturas de Abu Ghraib en Irak, nos dice: es más difícil y más lento que la gente o los individuos cambiemos a las instituciones que viceversa, que las instituciones nos cambian. Bueno, lo dice al revés, que es más claro. Las instituciones cambian a la gente y a las personas de manera más rápida que lo que la gente puede cambiar a las instituciones. Y eso nos está pasando, amigos, especialmente en España y en países que trabajan mediación como en España. En España, dentro de las sensibilidades que hay dentro de la mediación, tenemos una práctica de la mediación, salvando honrosas excepciones, muy vinculada a lo judicial, muy vinculada a lo institucional. ¿Y sabéis qué quieren las instituciones? ¿Qué quieren las instituciones? Estadísticas naranjitas con sus gajos, o quesitos con sus gajos, ¿verdad? De cada 100 casos que hemos tratado en nuestra institución, 65 acuerdos, 25 acuerdo parcial, 15 no acuerdos. Seguimos subvencionando. Y a partir de eso, ¿qué ocurre? La institución afecta y contamina nuestra práctica de mediadores. Y aunque nos definamos o autodefinamos como mediadores con tendencia a escoger estilos facilitativos, utilizar el modelo transformativo, pero al final tenemos que conseguir resultados. Al final tenemos que reducir el número de sesiones para que nuestros políticos o nuestros responsables se sientan satisfechos y puedan al día siguiente dar una rueda de prensa para que aparezca en el periódico la efectividad de su servicio de mediación. Es decir, el sistema cambia a la gente, en este caso al mediador, antes que nosotros los mediadores, con nuestras buenas ideas y con nuestra buena voluntad, podamos cambiar al sistema. Y esto tenemos que ser conscientes, que esta contaminación se nos está produciendo. Bueno, pero voy más rápido. Básicamente, cualquier mediador, sea del modelo que sea o de la tradición que traiga, estará de acuerdo conmigo en que hay 3 en general. Luego, cada modelo evalúa de manera distinta estos valores o estos valores subyacentes. El primer valor subyacente, ya lo hemos hablado, autonomía de las partes, esto es fundamental.
en resolución de conflictos, no somos los profesionales de resolución de conflictos los que los resolvemos, sino que son las partes que saben verdaderamente qué es lo que necesitan, cuáles son sus problemas y sus necesidades, las que deben resolver sus conflictos. Esto no tenemos duda nadie, está subyacente a cualquier modelo de mediación. Luego otra cosa es que se le sugiera y eso alguien diga que eso es menos autonomía, más autonomía, pero en el principio y en el valor estamos todos de acuerdo, autonomía de las partes. Segundo, justicia o equidad sustantiva. Aquí ya hay un poco más de discusión. Estamos todos en principio de acuerdo, pero ya estamos un poco más en desacuerdo. Es decir, en cualquier caso creemos que los resultados de una mediación es ética y está justificada si el resultado al que llegan es un resultado que es satisfactorio y justo para todas las partes que están en conflicto. Si verdaderamente un resultado, como ocurre en ocasiones, por el desequilibrio de poder o por cualquier otra razón, llega a un resultado que es injusto para una de las partes, aunque esa parte quizás no perciba en ese momento, pero sí la percibe el mediador, está actuando con falta de ética, porque está legitimando y dando apariencia de bondad un procedimiento que es básicamente injusto, porque es un procedimiento que ha llevado a un resultado injusto, por lo menos para una de las partes. Y por lo tanto, la ética de ese procedimiento está... Ahora, la discusión suele estar entre los distintos modelos, como os decía antes, en qué es justo y no es justo. Una serie de modelos o en determinadas áreas justo es lo que la ley dice que es justo, lo que las normas dicen que es justo. Es decir, es una concepción un poco normativa, legalista, sobre lo que es justicia o no es justicia. Mientras que en otras visiones, en estos modelos, pues tenemos una visión muy distinta. Generalmente lo que es justo para la ley muy probablemente puede ser no justo para las partes, por lo menos para las dos partes. Para otros lo que es justo es aquello que las partes perciben como justo. Da igual lo que diga la ley. Las partes que están en un conflicto llegan a un acuerdo, si ese acuerdo es percibido al que han llegado ellos, es percibido por ellos como justo, pues ese acuerdo es justo. Hay aquí discusiones, unos dicen que tiene que ser justo, eficaz, mantenible, bueno, eso no vamos a entrar en ese terreno, ¿no? Pero simplemente como principio general, el primero, la autonomía de las partes, el segundo, justicia, equidad sustantiva y el tercero, justicia o equidad procedimental. Es decir, que también de ahí viene la imparcialidad, neutralidad, etcétera. Es decir, que el proceso sea equitativo, que en el proceso las dos partes tengan las mismas oportunidades, tengan las mismas posibilidades de hablar y de ser escuchados, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento justo. Esto es lo normal, lo lógico y todos los que estamos en mediación aceptaríamos con nuestras visiones diferentes de lo que es una cosa u otra. La mala noticia es que en nuestra vida cotidiana nos vamos a encontrar en muchísimas ocasiones en donde es imposible dar plena satisfacción a los tres principios o valores simultáneamente. Es decir, es muy difícil o imposible que a la vez ejerzan las partes su autonomía, que a la vez el procedimiento sea equitativo para las partes y que se acabe en un resultado justo. A veces dices, es imposible, hay desequilibrio de poder. Si el procedimiento es equitativo, el desequilibrio de poder va a jugar un rol y va a acabar en un resultado que probablemente esta autonomía mantengo equidad en el proceso y me sale un resultado injusto, o por lo menos desequilibrado. Ah, pero he respetado la autonomía, va bien. Ah, pero he respetado el proceso, bien, pero no ha respetado la equidad del resultado. Pero eso ya no es responsabilidad nuestra, mentira otra vez. ¿Por qué? Porque siempre influimos en el resultado. Otra cosa es que lo hagamos intencionalmente y con una dirección ética y moral, o que lo hagamos inintencionalmente. Hasta cómo hacemos las preguntas nos lleva a los resultados. Eiselberg, tengo apuntado para no decirlo con mis palabras, sino con las suyas. Eiselberg, un filósofo que vivió las tres cuartas partes del siglo, o sea, de 1901 a 1976, no me lío más. Heisenberg
filósofo que influyó mucho en la filosofía moderna con el principio que denominó él el principio de la incertidumbre. Y decía: no conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. No conocemos el conflicto, ni llegamos a unas conclusiones en el conflicto, ni a un acuerdo en el conflicto en sí, sino sometido a las preguntas e indagaciones que hacemos. Nuestro modelo y nuestras técnicas conllevan que el conflicto y su solución camine por un derrotero determinado y le limito las opciones, le limito incluso la moralidad del resultado y las posibles salidas que tiene. Desde mi propia técnica y desde mis propias preguntas hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas sorpresa, preguntas creativas, todas dirigidas a conseguir algo, ¿o no? Ya lo tienes, ya hay una intencionalidad dirigida por... Lo que importa es que sea una intencionalidad dirigida y que sea dirigida hacia un resultado justo. Pero seamos conscientes que estamos manipulando en el contenido desde el principio, desde que comenzamos el proceso de la mediación. No nos engañemos. No volvamos a repetir de que el mediador dirige el proceso y las partes el contenido. ¡Bruf! Que no se lo cree nadie. Les dejamos la mayor autonomía posible, pero con nuestra técnica, con nuestras fases y con nuestras preguntas dirigimos el contenido también. Seamos conscientes y, por lo tanto, al ser conscientes, hagámoslo bien. Y hagámoslo técnicamente bien, y hagamos moral y éticamente bien. Pero siendo conscientes de que estamos manipulando. No nos engañemos más, por favor. Estamos haciéndolo. Y lo sabe todo mediador que lo hace. Por eso lo hace. Para encaminar el conflicto hacia una solución que desde su modelo está dentro del rasgo de lo que el transaccional te dirá: no, lo que importa es la relación, no el contenido. Y a ti, ¿quién te ha dicho que para el que está midiendo ahí lo importante no es el contenido y lo sustancial en vez de la relación? Tú le estás poniendo ya el marco. Que no digo que esté mal, pero que le estás poniendo, y que seas consciente que lo estás poniendo, y hazlo bien, y manéjalo bien. Por lo tanto, independientemente de la técnica y del modelo, los tres principios no siempre se pueden mantener. Hay colisiones en las que tenemos que sacrificar algo. Esto es lo único que os lo quiero decir. Vais a tener que sacrificar algo casi siempre, no siempre. Ojalá no. Nuestro objetivo es que a través de la mediación o de otro procedimiento de resolución, ahora en concreto estamos en mediación, a través de la mediación, respetando la autonomía de las partes y la equidad del proceso, lleguemos a resultados justos. Eso es nuestra leitmotiv. Pero es nuestro leitmotiv. Y ahora viene el caso. Las personas concretas, el contexto en el que se encuentran y la interacción relacional específica que se está produciendo en ese caso. Eso es lo que tenemos delante. Y a eso tenemos que responder. Y en ese responder ante eso tenemos que ser lo que nosotros le llamamos adaptativos. Tenemos que no adaptar esa interacción, esas personas y ese problema a mi modelo, a mis técnicas, a mi manera de hacerlo, sino al revés. Adaptar mi modelo, mi manera de hacerlo a las personas, al conflicto y a la interacción relacional que hay. Y por lo tanto voy a tener que hacer juegos malabares entre esos tres elementos. La filosofía de la moral nos ha dado diferentes soluciones a este tema. Nosotros obviamente vamos dentro de la resolución de conflictos, creemos que solo hay una posible dentro de esas. Muy brevemente ya, y con esto termino. La filosofía moral nos dice, hay una corriente que se llama el utilitarismo. El utilitarismo dice, todo lo que acaba bien está bien. Dicho de una manera más refinada, todo lo que aporta un bien mayor es éticamente positivo. Es decir, todo lo que redunde en beneficio de las partes, que las partes salgan satisfechas, está bien hecho, hayas hecho lo que hayas hecho. Esto me parece un demasiado, ¿no? Esto es como decir un poco, todo sirve, barra libre, y entonces que cada uno ya no tenemos ni dirección, ni teoría, ni camino, ni técnicas, ni, ala, improvisa, haz lo que quieras, bueno, lo improvisa no, haz lo que te creas que es conveniente y todo sirve, no. Yo decía esto en mis inicios, era
me creía muy progre y decía, no, nada de corset, todo lo que valga, todo lo que funcione, adelante. No, no es así. La deontología kantiana, todo lo contrario. Lo que está bien, pase lo que pase. Y actúa siempre como si pudiera generalizar o ser un universal, ¿verdad? Es decir, si algo está bien, sigue con ello, aunque el resultado final sí es importante la autonomía de las partes, aunque al final eso termine como el desastre de la aurora, ¿vale? Es decir, hay, ¿cómo se llama? Imperativo categórico. Los valores son imperativos categóricos. Tienes que seguirlo al pie de la letra, ocurra lo que ocurra. Tampoco nos vale en resolución de conflictos, porque más que los principios y valores como imperativos categóricos, nos importan, una vez más, las personas y el efecto que va a tener eso sobre ellas. A ver si van a salir peor del proceso de mediación que lo que estaban antes, por el hecho de que voy a seguir yo las normas al pie de la letra. Y finalmente, algo que nosotros venimos defendiendo y tenemos en el último artículo del 2015, venimos defendiendo, que es lo que se denomina el intuicionismo ético, que surge de los pragmáticos ingleses del siglo XIX en filosofía de la moral y que hoy en día desarrollada pues, nos cuadra muy bien en resolución de conflictos. ¿Qué es? En vez de los imperativos, ellos dicen, los utilitarios y los kantianos viven en mundos abstractos alejados de la realidad y ni uno ni otro responde adecuadamente a los problemas que tenemos en el mundo hoy. No así lo que se denomina el intuicionismo ético, que en su propia denominación ya viene lo que va, ¿no? Es decir, en vez de valores absolutos existen valores, lo que ellos le llaman en derecho prima facies, es decir, a primera vista. Es decir, a primera vista, en principio, nosotros diríamos en principio, todo mediador tiene que respetar la autonomía de las partes, la equidad del proceso y la equidad sustantiva, o sustancial, o como queréis decir, de resultado, en principio. Pero luego hay elementos contextuales que van a hacer que yo, de alguna manera, balancee esos 3 principios que en principio hay que cumplir. Luego, como digo, puesto en contexto, voy a ver cómo equilibro, balanceo, doy más. No es que voy a prescindir de uno completamente o lo elimino, sino vamos a ver cómo, en este caso concreto, ¿qué primo? ¿Reduzco un poco la autonomía de las partes para dar más importancia a la equidad de resultado y a la equidad? ¿O me cargo un poquitín la equidad del proceso, por ejemplo, en situaciones de desequilibrio de poder? ¿Qué tipo de intervenciones puedo hacer yo en el proceso que no son equidistantes de alguna manera para que yo pueda equilibrar ese desequilibrio importante inicial para que verdaderamente esto pueda resultar en un acuerdo adecuado o justo para las partes? ¿Cómo manejo yo eso? Eso es algo que nosotros tenemos que, eso es lo que se llama tomar decisiones éticas en mediación, pero de manera informada, es decir, con criterio, con razonamiento. ¿Por qué? Sé que tengo que cumplir las 3 y en este caso concreto, ¿por qué voy a reducir de esto y qué efectos voy a conseguir en el otro? Es decir, no andar improvisando, ¿no? También las cosas nunca las puedes matematizar, ¿verdad? Si hago esto y esto, va a salir esto. Eso al principio no. Por eso es un intuicionismo ético, que es lo que hace que al final es el arte o la imaginación moral de Jean-Paul Ledera, que en cada caso tú tienes que, y eres tú solo, lo puedes consultar con tus colegas, con el grupo de supervisión, pero al final en la mediación estás tú ante ese problema. Estás tú ante esas personas que están en conflicto. Y si estás en la calle no digo nada, ¿no? Si estás haciendo una mediación informal en un conflicto, en un barrio, en una vivienda, el que estás eres tú. Y el que estás viendo el conflicto a las personas y cómo están y cómo es esa interacción relacional, etcétera, eres tú. No es otro que te puede decir, no hagas esto, si hagas lo otro. No, no. Cuando estés en esa circunstancia, ¿qué tipo de movimientos estratégicos o qué tipo de técnicas o qué tipo de preguntas o qué tipo de intervenciones vas a hacer, aunque estés de alguna manera atentando contra uno de los principios, reduciendo la potencialidad de uno de los principios en aras o en virtud de los otros dos? Porque eso, insisto, que es muy importante.
sois conscientes de que no siempre podéis... Hombre, cuando podéis respetar los tres en su totalidad, es lo ideal. No tienes ningún dilema. Lo tienes claro lo que tienes que hacer. Pero el problema está cuando se te presenta un dilema. Decía de la Cortina en el 2015 o 2016, en el libro que ganó el Premio Nacional del Ensayo, que se llama ¿Qué es la ética? Le dieron el Premio Nacional de Ensayo. Y uno de los apartados que más me impactó es aquel en el que decía que la vida no está llena de contradicciones, sino de dilemas a los que nos enfrentamos y a los que tenemos que afrontar con creatividad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en mediación. No son dilemas de sí o no, no son opciones de sí o no, sino son dilemas que se nos plantean. Dilemas que nos hacen reflexionar qué tipo de respuestas creativas, qué tipo de respuestas adaptativas tenemos que adoptar. Yo os lo digo sobre todo, sino para daros tranquilidad, porque sé que muchos de vosotros tenéis mala conciencia de que hacéis cosas mal o de que habéis hecho cosas mal. Pues quizás no las habéis hecho tan mal. Igual habéis hecho, sobre todo si lo habéis pensado bien, no habéis improvisado. Igual las habéis hecho bien. Es decir, en esa situación habéis tomado una decisión que sacrifica alguno de esos valores fundamentales en aras de salvaguardar otro, que en ese caso concreto, con esas personas concretas, tú, mediador informado y formado, consideras que es conveniente dar ese paso y hacer esa transacción, vamos a decir, y de verdad os lo digo, aunque haya gente que opine distinto a mí, sobre todo para que durmáis mejor, hacerme caso. Yo creo que ante los conflictos y ante las situaciones que nos vamos a encontrar en nuestra vida como profesionales de resolución de conflictos, no tenemos otro remedio que ser bien formados teóricamente, profesionales bien formados técnicamente y a la vez con una mentalidad adaptativa, flexible y creativa para afrontar de manera satisfactoria para el mundo que nos rodea, porque si no, no vamos a responder adecuadamente ante ellos, para el mundo que nos rodea, para nuestras comunidades y para las personas con las que trabajamos, de una manera ética y adecuada. Lo siento si a alguien no le ha gustado, pero eso es lo que... Y ya que me han traído, pues yo os cuento lo que yo pienso, ¿vale? ¿Se hace ahora debate o algunas preguntas o...? No sé, no pregunto, digo. Solo, es tarde, solo si alguien tiene una pregunta, sobre todo para darme, porque no le va a dejar dormir si no la hice, solo eso, una urgencia, urgencia médica, si no nada, Bueno, pues nada. Permítame que nos entregamos un obsequio. Ah, vale. Esto ya me quito, ¿no? Sí. Oye, pues me ha contado bien. Creo que no me lleva nada, ¿no? No, está. Vale. Pasen si quieren un poquito más al centro y se hacen.